a todos a su podcast Antes del Break. Mi nombre es Andrea Colón, ustedes me conocen como Pichi y hoy me acompaña Angelis Martínez, quien es agente de bienes raíces en Puerto Rico. Es una joven mujer profesional extraordinaria quien hoy nos va a estar hablando sobre el estatus actual en Puerto Rico en la industria inmobiliaria. Así que vamos a darle la bienvenida a Angelis. Eso es. Bienvenida. Gracias. Primero que todo, estoy súper agradecida de que me invitaste a tu programa. No quería empezar el programa sin echarte las flores que te mereces. Gracias. Por tu dedicación y te admiro genuinamente. Gracias. Eres una mujer emprendedora, tu dedicación a lo que haces me encanta. Gracias de corazón, María. Yo pensé que te iba a ir diferente, pero te agradezco de corazón. Aquí lo hacemos todo, ya tú sabes, desde un lado genuino para todos ustedes, así que siempre disfrutándonos el proceso. Pero Angelis, hablemos de ti, hablemos del estatus actual inmobiliario en Puerto Rico y sobre todo si yo soy joven, ¿cómo yo puedo hacer para adquirir mi primera vivienda? Ok, lo más importante es prepararte desde temprano. En Puerto Rico no hay educación financiera como tal. Por eso yo exhorto a todos los jóvenes a que se autoeduquen, a que busquen, a que sean curiosos y sepan qué tengo que hacer o hagan esta pregunta para ustedes mismos, qué yo tengo que hacer para comprar casa más adelante en la vida. Se empieza, yo diría, desde los 18 años, aprendiendo qué es el crédito, cómo yo hago crédito. Yo les recomiendo a mis jóvenes empezar con tarjetas de crédito aseguradas. Eso lo puedes conseguir cuando tú estás en la universidad. Son tarjetas de crédito que tú pones un depósito y puedes utilizar la cantidad del depósito. Esas son tarjetas que te ayudan a empezar con el crédito y así a largo plazo, tú vas creando una carpeta financiera que cuando tú vayas donde el banco a pedir un préstamo hipotecario, tú puedas estar preparado financieramente. Eso es lo primordial, porque hay personas que esperan ya cuando tienen la necesidad. Cuando tú tienes la necesidad, es un poquito más complicado llegar donde el banco. Si no tienes una preparación financiera, quizás tus deudas exceden tu ingreso, quizás tuviste que comprar un carro antes de comprar una casa y no mediste, no pusiste en planificación que tú querías tener una casa en el futuro. Así que yo les recomiendo a todos los jóvenes planificación financiera, educación financiera desde temprana edad. Desde los 18 años tú debes investigar, tú debes informarte, porque no es fácil cuando ya tienes la necesidad tirarte al mercado a buscar sin estar preparado financieramente. Totalmente. Oye, te hago una pregunta porque esta semana, en este mes realmente vi que lanzaron unas ayudas, ¿verdad?, al mercado precisamente para los jóvenes y sé que todavía eso está en proceso, pero si yo vi eso, ¿qué requisitos por lo menos anticipados que tú nos puedas adelantar aquí nosotros necesitamos para que si a lo mejor tengo un papá que desea que su hijo compre una casa o un apartamento o lo que sea, pueda tenerlo? ¿Qué cosas yo debo tomar en cuenta por lo menos en lo que se conoce del proceso actual? Ok, pues Pichi, Vivienda Joven es un programa para los jóvenes que ya se graduaron de la universidad, tienen hasta 5 años después de graduarse para solicitarlo. Deben tener por lo menos 6 meses en un empleo fijo por contrato. Preferiblemente es que sea 1 año. Todo depende del banco que elijas. Debes tener un buen crédito, un crédito establecido. Vi en los requisitos que es 600 o más. 600 es bajito para la consideración del banco, pero 600 o más está bueno. Debes tener un ingreso de $20,000 hasta $86,000. Okay. Básicamente, esos son los requisitos que el banco está viendo por el momento. Por el momento. Y oye, en tu caso, ¿alguna vez, porque tú obviamente eres un agente de bienes raíces joven, y a mí me crea curiosidad porque yo sé que a lo mejor hay un prejuicio en cierto punto que pueda haber de ciertas personas en el momento de confiar en ti esa compra o esa venta? Para ti, ¿tú tienes alguna anécdota o tuviste en algún momento que tú sentiste que el ser joven pudo influir en la decisión de ese cliente o en efecto pudiste superarlo ahí mismo en el momento y te dieron la venta porque tú les enseñaste, mira, yo soy joven pero soy profesional, yo estoy bien preparada, así que ¿cómo fue eso? Tengo varias anécdotas que te puedo hacer. Yo empecé en bienes raíces una vez yo me gradué de la universidad, yo estaba bien fresquecita, tenía 22 años, me adentré a un mundo en el cual yo no entendía nada. Gracias a Dios, pues conseguí mentores que me fueron llevando poco a poco en el proceso para aprender de lo que era mercadeo, leyes, cómo se preparaba un contrato, cómo era la ingeniería, la arquitectura. Yo tenía que aprender de tantas cosas. Era como
Un bachillerato nuevo. Para mí, exacto. Para mí, un reto que me encantó. Porque de verdad, el mundo multidisciplinario para mí era como bien fascinante. Y el Bienes Raíces me dio la oportunidad. Entonces, esas primeras interacciones con compradores, con vendedores, pues siempre me decían, pero si tú lo que eres es una nena. Y yo me quedaba como que un poquito frozen, porque sí, yo era una nena, pero yo tenía todo el conocimiento y todo el backup porque tenía mis mentores detrás de mí, que cualquier duda que yo tenía, ellos estaban ahí para mí, me ayudaban, me guiaban, claro. Pero le pude dar el giro a ese, específicamente a un corredor, era un corredor de bienes raíces, el cual yo le llevé a un comprador y él como no me tomó tan en serio, pero terminé haciendo oferta con el comprador y terminamos todo el proceso. Incluso yo llevé contratistas a la propiedad porque la propiedad necesitaba algunos arreglos, hice todo el trabajo prácticamente sola y al final, cuando ya estábamos en esa mesa de cierre, el corredor de bienes raíces se dirigió a mí y me dijo, me impresionaste. Y tienes un futuro bien grande en lo que es las bienes raíces. Siendo tan joven, lograste sobrepasar tantos retos que conllevaba hacer esa venta. Sí, y sí, pues he rompido ese estereotipo con muchos compradores, vendedores, corredores de bienes raíces que por mi edad, por mi carita, por mi falta de experiencia, como quien dice, pues no me veían de la misma manera. Sí, no te veían a lo mejor con la seriedad que pertenece, que merece, debo decir, el hecho de que estás comprando una casa, no es como que estás comprando una casa de brinco que la vas a devolver en un mes o algo así. O sea, lo que me ayudó fueron mis mentores y adentrarme a todo el conocimiento. Yo me sumergí totalmente a empaparme todo lo que tenía que ver con bienes raíces, leyes, entraba a todos los cursos que podía coger, buscaba mucho en YouTube, buscaba por internet, yo siempre estaba buscando todos los días cómo me nutro, cómo yo puedo aportar, cómo yo puedo, aunque la persona sea mayor que yo, cómo yo le puedo explicar financieramente cómo puede mejorar, porque hay muchas personas en Puerto Rico que aunque tienen edad de tener, se supone, uno asume, ¿verdad?, que ya debe tener un buen crédito, que ya debe tener ciertos pasos adelantados en la vida, pues hay personas que lamentablemente no se educaron financieramente y no tienen esos pasos que debían adelantar. Claro, sí. Y uno, pues, con el conocimiento que yo adquirí dentro de la banca, he conocido a muchas personas de la banca, pues me gusta ayudar a las personas y transmitirles ese conocimiento. Y una vez uno transmite el conocimiento, ya te dejan de ver como que eres una nena. Sí, totalmente, porque estás preparada, ¿sabes? Y no estás ahí porque eres bonita o porque... No, es que estás ahí porque te preparaste, te educaste y sobre todo tú quieres concientizar a las personas para que hagan una buena compra, para que inviertan su dinero de manera responsable. Exacto. Pero yo tengo una pregunta para Angelis y quiero que me la contestes luego de la pausa. En Puerto Rico, ¿yo salgo mejor comprando, rentando o simplemente invirtiendo y luego ver qué hacemos? Esto es una pregunta que a mí me intriga mucho, así que luego de la pausa, familia, vamos a ver qué Angelis nos tiene que decir. Y estamos de vuelta para la vuelta, como decimos aquí los boricuas, Angelis, con esta gran información y conversación. Entonces, nos quedamos hablando sobre si yo actualmente en Puerto Rico y según cómo está la cosa en la industria inmobiliaria, ¿yo salgo mejor rentando, comprando o simplemente invirtiendo en las propiedades? Pues todo depende de la persona que yo tenga de frente si le voy a recomendar rentar, comprar o invertir. Si es una persona que ahora mismo no cumple con el crédito, no cumple con los ahorros, yo le voy a recomendar a esa persona que empiece rentando si la necesidad es urgente de mudarse. Si es una persona que ya financieramente se ha ido preparando poco a poco con el tiempo, tiene un buen crédito, tiene su ahorro al día, tiene su trabajo estable que debe ser 2 años mínimo en el mismo empleo. A veces los bancos hacen excepciones donde te aceptan que te hayas cambiado de empleo. Si es, por ejemplo, una plaza que, por ejemplo, tuve un cliente que era enfermera en cierto hospital y se movió a otro hospital. Okay. Pues el banco lo considera como que continúa en el mismo empleo. Sigue siendo enfermera, solo que en un hospital diferente y no perdió nunca el ingreso, que eso es bien importante. Okay. Así que todo depende de la persona que yo tenga de frente si le voy a recomendar X o Y. Ya cuando uno va a invertir, uno tiene que tener un surplus o un dinero extra por el lado para invertir.
Y todo depende de qué tipo de inversión o qué estilo de vida quiera esa persona. Porque yo no le recomendaría a una persona comprar un edificio de apartamentos si no tiene tiempo. Si tú no tienes tiempo para arreglar, para estar allí presente, no te recomendaría eso. Quizás te recomiendo que compres una propiedad o un apartamento, el cual tú puedas rentar a largo plazo. Y así haces cash flow todos los meses sin tener que estar presente en la propiedad, haciéndole arreglos o cambiando X. Oye, porque ya sabes que la persona, el inquilino que tú tienes allí se va a encargar de eso. Sí, que lo puedes delegar y que obviamente no va a ser una inversión que tiraste el dinero ahí y ya. Exactamente, porque acuérdate que cuando tú compras una propiedad, la propiedad aprecia con el tiempo. O sea, hay dos maneras que tú estás haciendo dinero en esa inversión. La propiedad apreciando con la inflación y con el tiempo. Y además, el cash flow que te llega y te entra a tu bolsillo todos los meses. Exactamente. Tú sabes que algo que a mí me gusta de tu contenido es que tú lo desmenuzas todo. Y esto es, ok, simple. Por ejemplo, vivienda joven. Esto y esto y esto es lo que tienes que saber. Esto es lo que está pasando ahora mismo en el mercado. Sea una casa lujosa, sea una casa normal o lo que sea categorizada. Esto es lo que tú necesitas saber. Entonces, tú siempre estás apelando a cómo tú puedes cubrir desde tu responsabilidad como agente de bienes raíces, cómo tú puedes cubrir estas necesidades. ¿Cuán importante es que si voy a comprar una propiedad, ya sea para rentar, invertir o simplemente comprarla, que yo esté guiada, por ejemplo, por ti, como tú, ¿verdad? Agente de bienes raíces, para que ese proceso y esa dirección que me estés dando en ese momento sea realmente confiable y sobre todo efectiva, porque tenemos que saber dónde estamos poniendo nuestro dinero. Así que, ¿cuán efectivo es eso y cuán importante? Excelente pregunta, y te voy a poner un caso en perspectiva para que puedas entender lo beneficioso que es tener un agente de bienes raíces a tu lado. Por ejemplo, yo tuve un caso de dos jóvenes que se querían ya mudar juntos, financieramente ya estaban planificados, tenían una buena precualificación y se contactan conmigo para que yo los guíe en el proceso. Yo lo siento, les doy el contacto del banco porque ellos tenían una precualificación con X banco que no es muy confiable, pues yo los dirijo a otro banco y ahí ellos empiezan el proceso de las conversaciones con el banco, que también son bien importantes, y si la persona tiene alguna duda, el agente inmobiliario ha trabajado tantos casos con distintos bancos que te puede dar una perspectiva diferente. Eso es una. Dos, esta pareja tenía una propiedad vista, pero una propiedad que tenía 19 competidores y dos de ellos eran cash. So que tiene competencia en un mercado bien concurrido, era el área de Levittown. Levittown ahora mismo es un mercado que se mueve súper rápido, todo lo que se pone en el mercado se renta y se vende rápido. Y esta parejita quería esa propiedad y se contactan conmigo, me dicen, mira, esta propiedad, y yo lo veo un poquito difícil el caso, pero voy y les enseño la propiedad, hago el contacto, conozco al vendedor, una persona de 90 años que estaba vendiendo la propiedad, que la había adquirido de una herencia, y él solamente quería el dinero. Yo quiero el dinero, si lo tengo cash, mejor. Entonces ya tenía dos personas cash. ¿Cómo yo hago el approach para que acepte a mi cliente y ponga por debajo a estas dos personas que ya le tienen el dinero en la mesa? Pues yo ahí le presento el caso completo, no simplemente que mis clientes te van a dar tanto por la propiedad, sino que mis clientes son jóvenes boricuas, que los dos tienen buenos empleos, que quieren echar para adelante, que quieren moverse juntos, que quieren tener una familia. Que necesitan un techo. Le hago la imagen completa para que él entienda cómo está la situación en Puerto Rico y apelo a sus sentimientos, que es lo más importante. Y gracias a Dios le conseguí la casa a los clientes, y justamente fue por ese apelar a los sentimientos de ese cliente, porque fácilmente él podía aceptar otro cash. Sí, las personas que tenía de cash y dejarlos a los jóvenes realmente sin el techo. Exactamente. Pues que tú vayas con un agente inmobiliario que conoce el mercado, que sabe cómo apelar al vendedor, que sabe cómo dirigirte, cómo guiarte, que no des pasos en falsos, es lo más importante, porque en un mercado que se mueve tan rápido y que tienes tanta competencia, ¿cómo tú vas a destacarte sin tener una persona que tenga la experiencia y el conocimiento para hacerlo? Totalmente. Pues, por eso yo recomiendo siempre usa un agente inmobiliario.
No, y que tú has dado en el punto clave. Estamos viviendo en una sociedad rápida, ¿sabes? Hoy tú lo subiste, mañana se vendió y cuidado si hoy mismo en los segundos que lo subiste. O sea, esto es algo que va a las millas y el hecho de no dar pasos en falsos, y no pasos en falsos, pero realmente es el hecho de que ya tú sabes, mira, Andrea, necesitas estos 10 documentos para que eso se pueda concretar. A lo mejor yo voy con 5, pues ya en esos 5 otros que me faltaban, ya otra persona pudo haber comprado la Yo me casa. aseguro que mi cliente desde el principio, desde la búsqueda de propiedades, nosotros estamos preparados para cuando llegue esa propiedad que a ti te encantó, que te gustó, que esa es la que tú te quieres mudar, pues ya yo tengo todo. Y yo puedo hacer la oferta y yo me puedo mover rápido porque ahora mismo el mercado está bien rápido y si dejas que te pasen por encima, pues no vas a conseguir la propiedad. Hay que tener todo listo. Para ti, ¿cuál ha sido el reto mayor a la hora de vender una propiedad? ¿A qué te refieres con reto? A lo mejor algo que nos puedas compartir, algún dato que tú me digas, mira, Pichi, esto me surgió en la venta de esta casa y ahí entendí que entonces para una futura casa necesitaba esta otra cosa, o en efecto, Pues, algún reto que tú hayas visto con tus clientes que haya retos que sido se como presentan que... constantemente en el mercado y que hay que tener bien presente es que no todas las casas cualifican para los préstamos más convencionales o FHA, que son los más comunes en Puerto Rico. Las casas deben tener ciertas estructuras y deben estar dentro de los parámetros de los productos hipotecarios. Por ejemplo, FHA no te acepta que la propiedad no esté habitable. Así que si el techo se está cayendo, tiene lo que se llama cookies, que son cracks que hay en el techo, pues eso hay que repararlo antes de poder proceder con la venta. Eso surge mucho en el mercado y por eso es que las propiedades se venden cash. Cuando una propiedad tú ves que dice venta cash, no es porque la persona no quiera aceptar un financiamiento. Es porque la propiedad no cualifica para los productos hipotecarios y eso causa mucha confusión en el mercado. Porque no es que la persona no te la quiera vender. Si esa persona pudiera aceptarte el financiamiento, lo hace porque igual es dinero para él. Es que simplemente el banco va a decir que no y no va a aprobar la venta hasta que se hagan esos arreglos. Y quizás la persona no está en el estado económico para invertir la propiedad y que esté habitable en el mercado. Claro, que esté como corresponde. Bueno, Angelis, al regreso de la pausa vamos a conocer otra información adicional sobre esta gran conversación, así que usted quédese conectado con nosotros, que pronto regresamos. Y ya estamos a punto de culminar esta gran conversación, pero no podemos irnos, Angelis, sin hablar sobre el estorbo público, porque he escuchado recientemente a muchas personas hablar sobre este término y yo quisiera saber y que tú nos desmenuces aquí primero qué es y segundo, qué aplica o cómo nosotros podemos involucrarnos en este proceso de adquirir una propiedad que es considerada estorbo público, porque creo que hay mucha desinformación o confusión. Así que danos luz, Angelis. Hay confusión en el proceso. Primero vamos a empezar con definir qué es un estorbo público. Debajo de la ley, un estorbo público es una propiedad que no está en condiciones habitables. Esa es la palabra clave, habitables. Cada municipio tiene su manera y sus reglas para trabajar los estorbos públicos. No hay una ley estatal, discúlpame, que maneje esto que tiene que ver con los estorbos públicos. Así que si a ti te interesa comprar una propiedad que es estorbo público, lo más ideal sería que te dirijas al municipio y preguntes en el municipio por las listas de estorbos públicos que ellos tienen. Y cada municipio tiene su manera de trabajarlo. Ok, que entonces dependiendo del municipio en ese momento es que se trabajaría ese tipo de casos, porque tú sabes bien que a veces tenemos la confusión y un estorbo público igual se puede declarar una propiedad que sea un edificio que antes se utilizaba para trabajar como una casa, pero ciertamente yo pienso que hay una confusión y sobre todo en el proceso también de la gente, ¿sabes? ¿Qué necesitarían para aplicar si es un estorbo público o cómo es que entonces yo debo hacer el proceso correctamente siendo guiado, ¿verdad? Por un agente de bienes raíces. En Puerto Rico actualmente hay casi 500,000 de propiedades que son estorbos públicos entre comerciales y residenciales. Si a ti te interesa entrar a este tipo de negocios, de remodelar este tipo de propiedades, mi recomendación es que indagues en el municipio, vayas directamente, preguntes. La mayoría de estas propiedades se tienen que comprar cash por sus condiciones, así que deben ser inversionistas los que deben estar interesados en estas propiedades y poco a poco pues con el municipio uno va negociando. Casi siempre llega el proceso de la subasta. Hay una página en Puerto Rico que se llama Centro Casas PR. Ellos trabajan lo que es la subasta. Entiendo que da un depósito y después de ahí comienza el proceso de subasta y uno pues
negocia. Comenzar el proceso de negociación. Exacto. Quiero hacer una dinámica contigo, Angelis, porque hemos hablado mucha compra y venta, inversiones y demás, pero si tú fueras a comprar una casa para ti, dado todas las casas que tú has visto y con la experiencia que tú tienes y tu gusto también, para ti, ¿cuál es la casa ideal en Puerto Rico? Obviamente tomando en cuenta en el clima que vivimos, tomando en cuenta a lo mejor cosas que tú tienes ya en conocimiento de que, mira, en Puerto Rico, tener una casa a lo mejor de este estilo es muy bonita, pero no es lo ideal. ¿Qué casa para ti es la ideal para tener en Puerto Rico? Dentro de esta dinámica te voy a dar un consejo que se lo daría a cualquier persona que está buscando comprar casa en Puerto Rico. Ajá. Y es que si tú quieres llegar a esa casa ideal, la casa de tus sueños, empieza con una casa que tú puedas invertir, que esté en bajo presupuesto y luego la remodelas poco a poco y más adelante en el mercado la vendes. Okay. Y así vas escalando hasta que llegue a la propiedad ideal. Ese es mi plan como personal. Yo voy a comprar una casa y voy a empezar desde mi presupuesto, que average en Puerto Rico, una propiedad asequible, 3 cuartos, 2 baños, en la que yo pueda con el tiempo ir cambiándole detalles, las ventanas, las puertas, la cocina, hacerla un poquito más moderna para cuando yo ponga esa propiedad otra vez en el mercado, le pueda sacar un dinerito en el retorno de inversión. Y ahí más adelante, seguir hasta llegar a la casa de mis sueños. Si me preguntas la casa de mis sueños, tendría un espacio donde yo pueda host eventos, entretener a mi familia, tendría una piscina, tendría un patio, tipo hacienda. Es el tipo de propiedad que yo pues me veo a largo plazo teniendo en Puerto Rico. Pero pues como te recomiendo y le recomiendo a todo el mundo, empieza desde lo que puedes, desde lo que tienes en el momento. No te ajores pensando en, ay, es que esta casa no es la casa que yo me imaginaba viviendo toda mi vida. No, uno empieza con lo que tiene, desde donde puede. Así mismo. Y no te frustres porque nosotros somos jóvenes. Tenemos toda la oportunidad del mundo para ir poco a poco escalando en lo que es el mercado de las bienes raíces, que uno empieza desde abajo y va escalando poco hasta llegar a cumplirte ese sueño de la casa ideal, de la casa donde tú quieres criar tus hijos, donde tú quieres hacer tu vida y tener tu familia. Así mismo, y si ya tienes también tu familia y simplemente quieres escalar ese nivel, yo creo que lo hemos mencionado en toda la conversación, aquí la clave es la planificación. Así como tú te planificas para, qué sé yo, comprarte un carro, para ir al supermercado, hacer tu compra, tu encargo, como decimos en el campo, pues entonces de igual forma tú tienes que planificarte para, mira, me proyecto de aquí a 10 años tener esta casa ideal de mis sueños, que tenga un baño, que tenga 3 cuartos, no sé, lo que tú quieras, pero al final del día esa planificación, como hemos hablado aquí en diferentes programas, es lo que te va a llevar de la estrategia a la acción, como pasamos aquí en el podcast. Así que, Angelis, para mayor información, para seguirte y tener todo lo que tú siempre estás compartiendo en las redes sociales, ¿cómo podemos contactarte? A través de las redes sociales me puedes conseguir como Angelis Martínez Real Estate. Ahí pongo consejos de bienes raíces, pongo tips de cómo tú puedes negociar mejor esas ventas, porque no siempre uno está acompañado, aunque mi recomendación es que estés acompañado de un agente de bienes raíces, no siempre uno tiene la dicha, así que yo te pongo todos los consejitos, te oriento de vivienda joven, te oriento sobre el primer comprador, que es un programa que también pueden aprovechar las personas que quieren comprar en Puerto Rico por primera vez, así que puedes encontrarme Angelis Martínez Real Estate. Eso es, Angelis, gracias por estar aquí hoy con nosotros, por darnos toda la información. Mira, en 1, 2 y 3, esta es la que hay. Así que ya usted sabe, si usted desea comprar, invertir o vender, rentar, lo que usted entienda, alguna propiedad, usted consulte con los expertos en los temas, porque la realidad del caso es que ustedes son los que se preparan y nosotros nos encargamos de decir si sí o si no como cliente. Así que tenga buen día, familia, y usted sabe que esta es su señal para que pase de la estrategia a la acción.